Buenos días, buenas tardes, queridos compañeros, maestros, ingenieros. El día de hoy haremos el culmino de 4 videos sobre la base de datos, en el cual el día de hoy hablaremos sobre el cómo hacer el enlace y el uso, digamos, terminal de una base de datos. Para ello, en este caso, necesitaríamos una página web. Puede ser con el enlace de un celular, puede ser también en una aplicación de escritorio, pero para nosotros será en una página web. Les explicaré el cómo hacer el enlace, cómo eh, ya verán los códigos que se utilizan tienen que ser los mismos, ya que la base de datos está hecha en MySQL, así que procedemos a hacerlo. Para ello necesitaríamos, como ya sabemos, nuestro XAMPP con Apache y MySQL encendidos. Necesitaríamos también un apartado o una aplicación en donde podemos programar. En este caso sería en Sublime Text. Recordar que para esto necesitaríamos el lenguaje de PHP. Se puede utilizar pues el que ustedes gusten, pero en este caso utilizaríamos PHP. Necesitaríamos también pues una página web que ya sea diseñada por ustedes, por algún compañero o por quien gusten, pero necesitaríamos hacer esto para hacer el enlace em, eh, hacia la base de datos. Bueno, ¿cómo iniciamos? En el primer paso, como ya saben que tenemos que tener el XAMPP, necesitamos hacer los códigos. En este apartado que le llamé conexión, necesitaríamos, como aquí ven, el host. Aquí es localhost. ¿Por qué? Porque está alojado en nuestra misma computadora y en el XAMPP. Pero ¿qué pasa si tenemos una esta base de datos ya está almacenado en un servidor? Entonces aquí iría la dirección IP de donde está alojado la base de datos, el nombre de la base de datos, que como ve aquí le puse base de datos CIAET. ¿Por qué? Porque así se llama la base de datos. Bueno, posteriormente el usuario y la contraseña es como así le conocemos, pues. Entonces aquí tendría que ser administrador root y la contraseña. Como les comenté en el video anterior, aquí ya no coloqué contraseña, como ya es un solo es de muestra, no coloqué contraseña. Claro que cuando ya es un trabajo necesitamos ponerle completamente. Como ven, para hacer la conexión a MySQL, tenemos que pasar el host, que es el lugar, el nombre de la base de datos, el usuario y los datos que nos piden. Para esto se hace la conexión. ¿Y qué pasa si no se hace? Entonces, en el eco imprimimos nuestro sitio experimenta fallos. O podemos colocar no se ha conectado con la base de datos o diversas cosas. Y aquí, de primera instrucción, exit, o sea, salir. Bien, ahora, ¿qué pasa? Em, por ejemplo, cuando ya estamos trabajando de manera con la base de datos. Principalmente, por ejemplo, aquí es el número que va antes del 2. En celtal es jun, en español es 1 y su imagen. Como ustedes ven, en la base de datos tengo almacenado la palabra jun, que es en celtal, 1, que es en español, y la imagen. Y también tengo almacenado la descripción, el número que va antes del 2. Para hacer este llamado en este apartado, tendríamos que utilizar esto, que es el query. El query se utiliza para hacer el llamado de la base de datos hacia PHP. Entonces, en la conexión que tenemos, la conexión, así como le llamamos acá en este apartado,
tendríamos que seleccionar, ¿se acuerdan que habíamos puesto el select asterisco from y el nombre de la tabla y el nombre? Aquí utilizamos el select, que es lo mismo que acá, pero aquí, en lugar de poner esto que es de la misma manera, es mejor ponerle lo que en realidad necesitamos. El identificador de la palabra, el nombre en español, la palabra en celtal, la descripción y la imagen. Y el nombre de la tabla, así como habíamos hecho anteriormente. Tenemos la descripción, el nombre en celtal, el nombre en español y la imagen. Ahora, este while es para que nos identifique en todo lo que tenemos seleccionado. Todo lo que exista en nuestra base de datos se guarda en un arreglo. En este arreglo nos guarda el identificador de la palabra, el español, en celtal, la imagen y la descripción. Una vez que hayamos hecho todo, mandamos el ítem, que así le llamé a la variable, y nos arrojaría todo. En esta base de datos tenemos guardado todo esto. O bien tenemos guardado como por diferentes cursos. Como ven, de esta manera podemos hacer el uso el uso principal de esta base de datos. Pero, ¿qué pasa si con este mismo apartado, ya que tenemos todo registrado y todo guardado, para no ir palabra por palabra, y si simplemente queremos hacer la búsqueda, tendríamos un pequeño diccionario, en el cual tenemos la palabra en español, en celtal, la descripción y la imagen. Pero en este diccionario, como ven, que le llamé diccionario, este es el diccionario, hice lo mismo, con las mismas instrucciones. Declaré un array, hice la conexión y de la misma manera hicimos el select, el nombre en español, en celtal, la descripción, la imagen, from palabras. Una vez que tenemos eso, ahora de esta manera, solo con esto ya tendríamos todo seleccionado. Pero, ¿ahora a qué se refiere esto? Esto se refiere a where, se refiere en dónde la palabra celtal sea igual a lo que tenemos registrado. De la misma manera en español, que coincidan ambas palabras. Y order by, español en ascendente. Eso quiere decir que no nos seleccione como lo teníamos en este apartado. Aquí lo tenemos seleccionado de manera aleatoria, ya que están organizados por cursos y niveles para que el niño se le sea más fácil el aprendizaje. En cambio, aquí en el apartado diccionario lo tenemos a partir de la A, tenemos la B, entonces en modo ascendente nos va haciendo que lo ordene de la A hasta la Z. De la misma manera, hacemos el guardado en el arreglo y mandamos de este modo. Ahora, aquí tenemos más funciones. Estas funciones, ¿para qué nos sirve la función agregar? En esta función, insert into. Este apartado es para que agreguemos nuevos valores a nuestra tabla palabras. ¿Y en qué apartado se encuentra esto? Esto se encontraría en agregar. Pero para un inicio de sesión necesitaríamos el usuario y la contraseña. Pero ¿qué pasa si en este caso ya no nos acordamos de cuál es? En nuestra base de datos lo tenemos almacenado. Aquí, como es una página, no se puede ver, no se puede visualizar, pero recuerden que tenemos y podemos utilizar nuestra base de datos. MySQL -u root -p. Recuerden que tendríamos que ingresar
a la base de datos como ustedes se acostumbren. Lo haremos de esta forma, ya que fue de la manera como lo vimos en el anterior video. Como ven, tenemos BD CIAET. Así es como lo tenemos nosotros en nuestra conexión. Una vez hagamos esto, entonces la seleccionamos ahí. Perdón. Y aquí lo tenemos en el registro de usuarios. Entonces tendríamos que usar select from usuarios. Entonces, como ven, usamos la misma sentencia y aquí tenemos ya dos registrados. Podemos poner cualquiera de estas dos, cualquiera nos permitiría ingresar. Por ahora pondríamos esta, que es la que usualmente se utiliza. Admin y admin. Como ven, dice conexión exitosa. En el apartado de agregar, podremos agregar otra palabra en español, en celtal, su descripción y la imagen. Y el nombre de la imagen para que se guarde no la cadena entera de la imagen, sino solo se guarde la imagen que se le seleccione. Podemos también modificar las palabras. Así como las teníamos, podemos modificar e incluso eliminarla. Vamos a editar una. En español, en celtal, y es el número. Vamos a ponerle que aquí se llame, en lugar de 1, vamos a ponerle 1 más 1, para que vean. Se ha modificado la palabra correctamente. Al ingresar, que es el primero y el básico, aquí tenemos 1 más 1. De esa manera podemos hacer también el apartado de modificar. Este es el apartado de editar. Como ven, update, palabra, la tabla que seleccionamos, set, español. Aquí obtenemos el valor que tiene nuestra tabla, nuestra base de datos, y aquí lo que se selecciona en lo que seleccionamos en la página web. En cada uno, ya que podemos hacer el apartado y la modificación de cada uno de ellos, en donde la primary key o el identificador de la palabra coincida con el que nos arroja en la base de datos. Entonces, de esa manera, esta es una sentencia nueva en update set palabra. Hacemos la modificación. De la misma manera, en eliminar, delete from, la tabla en donde el identificador coincide con el que nos envía. De esta manera, se eliminaría. Como ahora estábamos en la función de editar, ¿qué pasa si le ponemos un erróneo? Admin 1, por ejemplo, y admin. Nos selecciona que no es correcta. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos no lo tenemos agregado. Pero ¿qué pasa si lo agregamos? Le pondremos admin 1, contraseña admin 1 y verificarla, admin 1. Al guardarlo, podemos revisarlo desde nuestra tablita para que vean que sí se ha seleccionado. Como ven, ahora tenemos agregado
admin 1. Anteriormente no estaba y ahora sí. Podemos también modificar al usuario. Como aquí ven, nos aparecen los que tenemos ya registrados. Editaríamos, por ejemplo, este. En lugar de admin 1, le pondríamos admin 1 con letra. Nos pediría confirmar la contraseña. Esto se hace a través de la programación. Admin 1. Ahora, para corroborar, en nuestra base de datos se ha modificado. Como ven, ahora las sentencias que se utilizan son las mismas que utilizamos cuando trabajamos desde este modo. Sí cambian, porque un poco la sentencia es la misma. Lo único que cambia es que aquí debemos de ser específicos, no utilizar solo, por ejemplo, el apartado de asterisco, sino que debemos ser específicos para que nuestra conexión no falle en ningún momento, no tenga ningún error y esto no nos arroje ningún tipo de problemas. Entonces es mejor tenerlo de manera correcta, tiene que ser de manera escrita tal cual lo tenemos en nuestra base de datos, si no, no nos dejaría hacer ningún tipo de movimiento. Pues por el momento eso sería la explicación y el uso de las bases de datos. Podemos hacer muchas más cosas en una página web, almacenarlas en un en una base de datos. Por ejemplo, en mi base de datos tengo agregado, perdón, algunos juegos y tengo agregado los juegos que tenemos. Por ejemplo, es el juego del ahorcado. Aquí fui agregando, fui fui agregando las palabras en la base de datos y en mi base de datos, como ven, se selecciona otra. Volver a jugar y tendremos otra. De este modo podemos jugar y bueno, el niño puede interactuar, jugar y de esa manera desestresarse al final de cada curso. Así se puede hacer diversas cosas con una base de datos. Pero por el momento, eso sería todo. Como ven, en su forma de una base de datos en una página web, las sentencias son similares. Pues por hoy terminaríamos con esto.